Sean ustedes bienvenidos a un programa más que tenemos en nuestro canal Rey Victorioso. Y de una vez quiero contarles, hoy estamos dando inicio a un nuevo tema. Hoy vamos a entrar a un tema que yo creo que es apasionante y creo que ustedes los van a poder disfrutar. Eh, yo lo estoy disfrutando y creo que puedo transmitirles el gusto de hacer esto. La razón es, el tema son los 10 mandamientos. Y yo sé que este es un tema un poquito polémico, lo voy a plantear así. Aunque, por ejemplo, en los catecismos de todas las iglesias tradicionales, los 10 mandamientos son obligatorios aprenderlos. Por ejemplo, en el catecismo de Lutero, en el catecismo presbiteriano, hay un montón de catecismos de iglesias y consideran el estudio de los 10 mandamientos como fundamental. Sin embargo, yo quiero entrar a solucionar un problema que ha sido un problema real a través de la historia, y es lo que hemos dado en llamar la diferencia entre la ley y la gracia. La pregunta sería, ¿hay gracia en tiempos de la ley? ¿Hay ley en tiempos de la gracia? Yo puedo demostrarles a ustedes con un sinnúmero de pasajes del Antiguo Testamento el amor y la gracia de Dios por todos y la capacidad de Dios de perdonar y de transformar la vida de una persona, como sucedió con el rey David. Creo que es importante que miremos eso. Pero cuando hablo de la ley y la gracia, estoy hablando de que corremos varios peligros al estudiar los 10 mandamientos. Y esos peligros tienen que ver con que nosotros leamos los mandamientos y tratemos de cumplirlos literalmente por nuestros propios medios y con nuestras propias fuerzas. Yo recuerdo que en una reunión, hablando precisamente de los 10 mandamientos, una persona me dijo así abiertamente, mire, ¿por qué nos va a enseñar eso si nosotros sabemos que no podemos cumplirlo? Y yo sinceramente creo que tiene razón. No hay uno, dice el apóstol Pablo, no hay una sola persona en el universo entero que haya cumplido la ley. Literalmente en Romanos 3:10 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Está citando al salmista, el Salmo 14. Si ustedes lo notan, entonces estamos metidos en un problema. ¿Debemos guardar la ley o no debemos guardarla? El apóstol Pablo nos habla de que la salvación no es por obras de la ley, sino por gracia. Pero nosotros ya no estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida, vida constante, vida diaria. Y creo que debemos aprender esto bien. No hay un solo justo en el mundo que pueda decir yo soy bueno. Entonces, la verdad es que si comprendemos este principio, vamos a aprender a que los esfuerzos personales por cumplir y por ser buenos, al final de cuentas resultan en legalismo. Y cuando nosotros hablamos de legalismo, entonces estamos hablando de nuestras propias fuerzas para cumplir todo lo que Dios quiere. Y ahí entramos en un gran problema. El nuevo pacto trajo una esperanza para el cumplimiento de la ley, porque Jesús nunca cambió las cosas. Y yo creo que es importante entender esto. Pero antes de llegar a este punto quiero decir, aunque el salmista y Pablo juntamente nos dicen a nosotros que no hay un solo justo que haya cumplido con todos los requisitos de Dios, sí conocemos uno, Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley y fue perfecto, sin pecado y justo. Jesús lo logró por la relación íntima que tenía con su Padre y por supuesto el corazón especial que tenía, que lo hizo ser ejemplo para todos nosotros. Nosotros también podemos lograrlo, pero no por nuestras propias fuerzas. Ahí es donde entra la gracia. Yo puedo cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios, la puedo cumplir
no por mi esfuerzo personal, porque siempre voy a fracasar. Por eso es que Dios decidió venir a nosotros, habitar en nosotros y enseñarnos a caminar. ¿Recuerdan ustedes en San Juan 14:23? Dice Jesús, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Básicamente Jesús está diciendo, el que se ocupa de la palabra, entonces va a recibir la presencia de Dios en su interior. Y Dios nos va a dar la guianza, el poder, la sabiduría y la fuerza para poder realizar aquello que humanamente es imposible. Así que los imposibles suceden. Déjenme presentar algo. Cuando hablamos de la ley, creo que debemos entender la enseñanza de Jesús con respecto a la ley. Si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a poder caminar con un claro entendimiento, no solo de los 10 mandamientos, sino de toda la ley y de todos los profetas. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 y verso 17, hay algo que creo que debemos estudiar. Jesús dijo estas palabras: no he venido a anular la ley, óigame, la ley sigue, ni los profetas. Las traducciones, tanto la Reina Valera como la Nueva Versión Internacional, dicen, sino que he venido a darles su cumplimiento. Sin embargo, si leemos este versículo en el original griego, la palabra que se traduce por cumplimiento es la palabra plerosai. La palabra plerosai no solamente significa cumplimiento, viene de pleroma, de plenitud, de completo, de perfecto. Entonces el problema es cómo traducir exactamente esta palabra. Pero a mí me parece que esta palabra es la esencia de todo lo que Jesucristo va a enseñar con respecto a la ley. Entonces, si quiero leerles este mismo versículo con mis propias palabras, entonces voy a decirles que no he venido a anular la ley a los profetas, sino a darle su sentido correcto o su perfeccionamiento y su cumplimiento a la ley. Yo puedo decir, el cumplimiento no está en discusión. Jesucristo cumplió la ley, punto. Vivió de acuerdo al antiguo pacto, pero en base al corazón del nuevo pacto. Pero Él lo hizo. Entonces, para mí está muy claro que el versículo nos enseña que Jesucristo está haciendo una nueva interpretación de la ley. Es decir, una interpretación de la ley que va a cambiar nuestro entendimiento de cómo vivir de acuerdo a las palabras del antiguo pacto, pero a la luz del nuevo pacto. Lo que estoy afirmando es que para vivir como Dios quiere el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, tenemos que conocer primero la enseñanza de Jesús. De lo contrario, nosotros fallamos. ¿Cómo interpretó Jesús estas palabras? Fíjense que lo que les estoy diciendo es, Jesús no vino a anular la ley, tampoco la cambió en su forma literal, pero sí la cambió en su forma de ser interpretada. Si ustedes no me creen, les voy a dar unos ejemplos, porque Jesús mismo se ocupó de darnos los ejemplos. Aunque nosotros sabemos que es un problema real el cumplimiento de la ley, Jesús dijo algo que verdaderamente nos impacta el corazón. Déjenme leerles Mateo 5, 21 y 22. Dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Esa es la ley. Pero yo les digo, aquí viene el cambio, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero igualmente bajo esta misma condición,
el que se enoje con su hermano, el que insulte a su hermano, el que maldiga a su hermano, quedan sujetos, y no dice al tribunal, sino quedan sujetos al juicio del infierno. Entonces, Jesús llevó esto a su colmo. Voy a planteárselo de esta manera. ¿Qué quiso decir Jesús de cómo se debe interpretar la ley? El principio primario es que cuando nosotros dicen no matarás, pues nosotros no podemos meter preso al que no mata. Según nuestras leyes y la ley del antiguo pacto, se interpretaba en base a los hechos. Si la persona no ha matado a otro, no va a ser acusada de crimen. Pero resulta que ahora Jesús le pone un nuevo sentido a la ley. Y dice, tal vez no mates, pero si en la intención de tu corazón lo maltratas, si en la intención de tu corazón lo insultas, lo maldices, queda sujeto al juicio del infierno. La Reina Valera utiliza unas palabras que la verdad no entiendo. El que le diga raca a su hermano, pero raca no tiene sentido esa palabra para nosotros, pero si es insultar, si es maldecir, si es afectar a los demás, es contado como un asesino. Permítanme traducir este concepto a la realidad y a la práctica. ¿Cómo yo puedo cumplir la ley ya en el método de Jesús? Lo que está diciendo es, los hechos son el resultado de lo que hay adentro del corazón. Así que lo que Jesús está diciendo es, miren, los hechos solo reflejan algo que no pudo aguantar la persona que lo tiene. Pero lo que yo quiero es que ustedes dejen de odiar, dejen de faltarle el respeto, dejen de maldecir a sus hermanos. Porque es igual que matarlos. No solamente puedo decir esto en relación con este mandamiento, que forma parte de los 10 mandamientos, no matarás. Pero también está en cuanto al adulterio. Dice ahí que el que mira a una mujer para desearla en su corazón ya cometió adulterio con ella. No se acostó ni le dijo nada, solo lo sintió, lo pensó. Aquí tenemos el problema real que tenemos que confrontar. Lo que puedo decirles a ustedes es, si era difícil cumplir la ley con los hechos, ahora, ¿qué podemos decir el cumplimiento de la ley con las intenciones? Si yo me enojo con una persona y la maltrato, soy digno del infierno. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que Jesús está haciendo? Es un cambio radical. El cambio radical tiene una situación muy importante porque trae todas las cosas a las intenciones del corazón. La Biblia dice que en el corazón nacen todos los malos pensamientos y las malas acciones. El profeta Jeremías nos habla a nosotros de que perverso es el corazón. Y uno se queda pensando, si ese es nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder cumplir con la palabra de Dios? Yo solo tengo una respuesta. Es que si Jesús lo dijo y Jesús nos lo enseñó, entonces el punto de partida para interpretar toda la ley del antiguo pacto y toda ley que se hable, y a esto la vamos a llamar la ley de Cristo. La ley del antiguo pacto está así, pero la ley de Cristo interpreta toda la ley desde el fondo del corazón. Entonces, tenemos que saber cómo funciona esto, porque si ustedes recuerdan, el nuevo pacto que es anunciado por el profeta Ezequiel y por el profeta Jeremías, habla de que el Señor nos va a dar un nuevo corazón.
un corazón de carne, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne que pueda palpitar al mismo ritmo de Dios y caminar con Dios como es debido. Entonces, además dice, nos añadirá el Espíritu. Si nosotros miramos esas dos dimensiones, entonces nosotros encontramos algo muy poderoso. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios, es con el Espíritu de Dios. Y entonces nosotros miramos que lo que parece totalmente imposible, en Cristo es posible. Dios nos va a dar y nos dio, de hecho, y como cristianos ya nos lo dio, ya nos dio su Espíritu Santo y ya nos dio un nuevo corazón. Aprendamos a no endurecer nuestro corazón y aprendamos a caminar en la vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos no a sentir odio por los demás, sino vamos a sentir lo que Dios siente. Es decir, si Dios está en mí, yo voy a empezar a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a actuar con las manos y los pies de Dios. Yo voy a ser su instrumento, su medio por el cual Dios se contacte con el mundo. Siendo así, entonces yo tengo toda la fuerza de Dios para ser distinto. Yo creo que nosotros tenemos que aprender ciertas cosas, porque aquí la gracia es lo que funciona. La gracia de Dios es la que hace que nosotros podamos crecer como Dios quiere, y la gracia de Dios es la que nos da la fuerza para hacer las cosas que a los ojos humanos parece imposible. Solo Dios puede lograr que uno que ha sido hombre pecador pueda llegar a ser diferente. Esa es la obra que Dios está haciendo. Y cuando hablamos de que a la vista del hombre esto es imposible, entonces aprendamos algo, que con Cristo todo es posible. Recuerdan las palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia nos recuerda esto, pero tenemos que saber que no son versículos que repetimos solo de diente a labio, como decimos, sino que nace del corazón, y que con ese Cristo habitando en nosotros, con su Espíritu habitando en nosotros, nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Cuando hablo todo esto, entonces aprendamos un principio. Al leer el Antiguo Pacto, y ahora que vamos a entrar al estudio de los 10 mandamientos, al entrar a ese estudio y todo el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que aprender a leerlo a la luz de la palabra de Jesús. Nunca deberemos leerlo bajo otra perspectiva. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y nos vino a enseñar cómo se debe interpretar, no como lo interpretaron los rabinos, no como lo interpretaron los escribas y los fariseos, sino como Dios quiere. Y nosotros vamos a descubrir que es imposible llevar una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestro corazón. El Antiguo Testamento entonces tiene que ser mirado a la luz de la enseñanza de Jesús. Es Jesús el que le da sentido a las palabras del Antiguo Pacto, a las palabras de los profetas. Yo creo que si nosotros entendemos esto y sabemos esto, entonces vamos a aprender algunas cosas claves para poder entender bien los 10 mandamientos. La ley y los profetas fueron dadas de parte de Dios para el pueblo, con el propósito de que el pueblo tuviera un corazón amante. Fíjense que cuando Dios establece el nuevo pacto, establece estos principios que Jesús estableció. Yo les voy a dar mi espíritu, yo les voy a dar un nuevo corazón, les voy a dar una nueva vida, voy a infundir mi aliento de vida en ustedes, voy a trabajar en la vida de ustedes. Miren, el secreto más grande de la vida cristiana victoriosa es aprender a dejarse guiar por Dios. Por tanto, la visión cristiana en general es que nosotros debemos permitirle a Dios tomar el control de nuestra vida para que dirija
todos nuestros pensamientos y toda nuestra interpretación de la Biblia. Eso quiere decir que cuando leamos alguna ley en cualquiera de todos los libros de la Biblia, tenemos que tener bien claro que su cumplimiento no está en nosotros. Su cumplimiento está en el poder de Dios que habita en nosotros. Él es el que nos da eso. La visión de Jesucristo es la que le hace sentido al antiguo pacto. Yo recuerdo que en una ocasión hablé de la importancia del libro de Levítico sobre los aspectos de la alabanza. Para aprender a alabar como Dios quiere, debiéramos estudiar a fondo el libro de Levítico. Pero la mayoría de personas dicen, el libro de Levítico tiene tantas cosas que es aburrido. Es aburrido si nosotros miramos el libro de Levítico solo a la luz de las propias palabras. Pero tenemos que verlo a la luz de Jesucristo. Levítico es el trabajo que los sacerdotes y los levitas hacen para adorar a Dios. Así que ahí encontramos todos los principios de adoración y lo que nace del corazón. Lo que ellos hacían era una especie de sombra de lo que Dios quiere hacer hoy. Es una figura para que nosotros aprendamos espiritualmente a adorar a Dios como debe ser. Entonces nosotros miramos que a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, nosotros tenemos un nuevo entendimiento del Antiguo Testamento. Por eso es que con la luz de Cristo nosotros renovamos nuestro entendimiento de toda la Biblia. Y yo creo que esa es una de las causas por las cuales a mí me entusiasma hablar de los 10 mandamientos y de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Porque no tienen sentido real a menos que tenga el sentido que Jesucristo les pone. Y eso me da a mí la certeza de que no soy yo, sino es Cristo en mí el que hace las cosas. Por eso yo quiero hacerles un reto a ustedes que están viendo este programa. Es un reto en el que todos tenemos que participar. Y el reto es, miren, dejemos de pensar en obligarnos a hacer cosas que no debemos. Yo he visto, por ejemplo, que se le enseña a la persona que le encanta la bebida. Se le confronta diciendo, no beba, deja de beber, ya no lo haga más. Y la persona está luchando por dentro en querer dejarlo, pero no poderlo. ¿Cuánta gente hay que sabe muy bien que debe dejar esas cosas, pero no puede? ¿Cuántas gentes hay que saben que no deben mentir y no pueden dejar de mentir? Solo hay una respuesta para eso. Deje que Dios entre en su corazón. Deje que Jesús tome el control de su vida. Deje que el Señor haga todo para que todo lo que sea su vida va a ser renovada. Yo miro que Dios está dando un corazón. Si usted no tiene un corazón nuevo, o si el corazón nuevo que Dios le dio ya lo volvió de piedra, hoy podemos pedirle al Señor que le dé un corazón de carne y un corazón semejante al que Dios quiere que tengamos todos. Déjenme decirles algo, el secreto, con esto termino, el secreto fundamental. En Gálatas 2:20 tenemos uno de los versículos que más ha llenado mi corazón. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oigan esto, no solo yo muero al pecado, yo muero a mi vida personal, sino que ahora vivo por Cristo, vivo en Cristo, por la fe, confiando en Él, dejándole que Él dirija mi vida. Este es el secreto para interpretar la Biblia. Todo nace del corazón bajo la dirección de Dios adentro de nosotros. Gracias, Señor, por esto. Te bendigo y te alabo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.